Buenas noches, estimados participantes del diplomado de inteligencia y contrainteligencia de la Escuela Integral de Especialización Profesional. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. Sí se Bueno, escucha. en realidad no es mucho gusto, ¿no? Porque en realidad todo el Perú, todos los peruanos estamos bastante molestos con lo ocurrido el día de hoy. Lamentablemente así es la vida. Hay que verlo de repente por el lado positivo, por el lado bueno, que quizá de esa manera el Perú va a volver a la normalidad, ¿no? Esa es mm, el único punto positivo que veo a todo lo ocurrido el día de hoy. ¿Mm? Bueno, a ver, estoy pasando lista, todavía están ingresando algunos compañeros, ¿ya? Un momentito, por favor. Están ingresando poco a poco. Vamos a esperar que haya una cantidad más o menos suficiente como para que haya un quórum y ya poder comenzar a poner vamos a comenzar con un video para ver especialmente cuál es el contexto a nivel mundial en lo que corresponde a inteligencia, ¿no? Me refiero a las agencias de inteligencia más importantes a nivel mundial, ya para ponernos al día la importancia que tiene la inteligencia. Si bien es cierto, la inteligencia vamos a tocar desde varios puntos de vista, especialmente la inteligencia contra el crimen organizado, ¿no? También se va a tocar inteligencia estratégica, ¿no? La inteligencia de lo que corresponde al frente externo también, ¿no? Todos esos puntos se van a tocar. El día de hoy hablaremos específicamente sobre ya el tema de inteligencia, las nociones de inteligencia de diferentes fuentes, o sea, de diferentes organismos de inteligencia, entre los cuales tenemos, ¿por qué no?, al FBI, ¿no? De repente muchos de ustedes me van a decir, pero profesor, pero mejor es la CIA. Claro, la CIA es lo que es inteligencia estratégica a lo que es frente externo, ¿no? Pero en lo que corresponde al frente interno y a la lucha contra las organizaciones criminales, una de las más importantes agencias de inteligencia a nivel mundial justamente es el FBI, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita conmigo son 31. Este, Vamos a tener un poquito de paciencia. Yo creo que ya podemos ir poniendo el video. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Vamos entonces a proseguir. Es lo que dice el abogado. Pendejo. Es que el abogado... Moisés Rubén Hola, Sandoval creo que está con su micrófono prendido. Alguien está con su micrófono prendido. Disculpen. Ya. Ahora sí vamos a poner un video para que vean ustedes las principales agencias de inteligencia a nivel mundial, ¿ya? Y la dimensión y la peligrosidad que tiene justamente la inteligencia a nivel mundial y para ponernos al día en todo lo que son los temas de inteligencia. Como ustedes ven, la inteligencia cuando son las acciones desplegadas por los estados y en muchos casos de orden secreto, ¿no? De orden secreto, operaciones secretas que muchas veces no son de las más limpias que digamos, ¿no? Eso vamos a verlo en unos momentos.
¿Están viendo lo que está en pantalla? ¿Sí? Ya, recién se ve. Ahora sí. Ya, ok. ¿Qué están viendo, no? Perfecto. Vamos a poner, me dicen si lo escuchan, por favor, ¿ya? Actúan desde las sombras. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon? ¿Sí? ¿Escucharon? Sí, Cada una profe. de ellas es terriblemente peligrosa. Ya escucharon, ¿no? Parece que me están poniendo. Sí, sí, así, sí. Sí, sí, doctor, sí se escucha. Ok, ya. Sí se escucha. Sí se escucha, ¿no, estimados? Lo que está en el video, ¿no? Sí, sí, se escucha. Sí, correcto, doctor, sí se Muy escucha. bien. Gracias. Pongan atención, por favor, ¿ya? Actúan desde las sombras. Cada una de ellas es terriblemente peligrosa. Desde el siglo XX, las agencias de inteligencia ostentan un poder desmesurado. Algunas están no solo tras reconocidos magnicidios y la caída de múltiples gobiernos. Se enfrascan en complicados juegos de poder y muchas veces escriben la historia. Tienen control sobre la vida de la mayor parte de la población en este mundo. Y lo último que quisieras es estar en el radar de ellos. Prepárate muy bien porque estas son las 7 agencias de inteligencia más terroríficas del mundo. Número 7. Casi nadie los conoce, pero te informo, son considerados por muchos expertos como la primera y o segunda agencia de inteligencia más eficiente del mundo. Es la ISI de Pakistán. Es una de las pocas que hace operativos en todas partes del globo. Ellos lograron esconderle al mundo entero que Pakistán estaba desarrollando un programa nuclear hasta que ya era demasiado tarde. A la ISI se le atribuyen muchas cosas, pero en tiempos recientes, la más notoria fue no solo dar asilo, sino esconder a Osama Bin Laden durante muchos años de manera exitosa. Piénsalo, imagínate que las potencias más poderosas del mundo te están buscando. La ISI logró burlarlas hasta que finalmente decidieron entregar a Bin Laden por no serles más de utilidad, cosa que desencadenó la operación Lanza de Neptuno por Estados Unidos, que llevó a su muerte. Hay que quitarse el sombrero ante la ISI. Pero dado que Bin Laden fue responsable de la muerte de miles de inocentes, protegerlo y darle asilo sin dudas califica como un acto inmoral. Número 7. Número 6.
En 1948 lograron armar un estado propio y desde entonces hicieron florecer el desierto, tener una agencia espacial propia y 11 ciudadanos que ganaron el premio Nobel. El pueblo judío es extraordinario. No es de extrañar que tengan una de las agencias de inteligencia más eficientes del mundo, el Mossad. En el año 1983, uno de los peores ataques perpetrados contra Estados Unidos fue en Beirut. 240 soldados y personal americano murieron tras atentados terroristas coordinados de Hezbollah. ¿Qué sucede? Que el Mossad tenía conocimientos con bastante anticipación de que este ataque iba a ocurrir, pero el director del instituto en aquel entonces, Nahum Admoni, decidió guardarse la información y dejar que el atentado ocurriera para que Estados Unidos se viera públicamente forzada a tomar acciones bélicas inminentes contra enemigos del Estado de Israel. Cosas de política. Número 6. Número 5. Lo que mora en el quinto puesto supondrá una sorpresa para más de uno. Pero pasa que el FBI creció tanto que hoy excede por mucho la misión principal para la cual fue creada: ser la principal rama de investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la actualidad, el FBI tiene un departamento de inteligencia secreta que la convierte en algo así como una CIA interna en territorio americano. Y con casi $8.000 millones en presupuesto anual, tienen muchos juguetes a su disposición. Han sido conocidos por cosas terribles. Por ejemplo, incriminar a un hombre inocente de un homicidio para proteger a un terrible criminal llamado Joseph Barbosa, el cual les era útil. Espiar de manera ilegal a ciudadanos americanos. Encubrir homicidios. Recurrir a actos sucios para que les aumenten el presupuesto, como decir que lograron frenar más atentados terroristas de lo que realistamente iban a existir. El FBI es una agencia extraordinaria, legendaria, que ha contribuido incluso con la cultura popular, pero también tuvo su lado oscuro. Número 5. Número 4. Si nos guiamos por las películas antiguas de James Bond, eran unos supervillanos. Resulta que la KGB fue, hasta su disolución en 1991, una agencia de inteligencia extraordinaria y más peligrosa que tiroteo en un ascensor. Su episodio más maquiavélico fue tal vez la Operación Pandora en Estados Unidos, cuando intentaron incitar una guerra civil moderna. Oh, sí. Aprovechando el dolor tras el asesinato de Martin Luther King, la KGB vio una oportunidad para descarrilar las marchas a favor de los derechos de igualdad y convertirlas en un conflicto que obligase a Estados Unidos a contener una rebelión masiva. Agentes infiltrados de la KGB en el movimiento de las Panteras Negras y otros tantos en barrios judíos de todo el país repartían panfletos en los que convencían a la gente de que unos eran antisemitas y los otros racistas, incitando a ataques mutuos. La KGB organizó ataques terroristas en suelo americano para luego echar la culpa a diversos grupos que estaban en conflicto unos con otros. Afortunadamente, este plan
nunca llegó a florecer como la KGB lo esperaba. Número 4. Número 3. A los hackers les gusta llevarse el mérito. Pero lo cierto es que tras muchas de las vulnerabilidades que supuestamente descubren, o muchos de los ataques coordinados en los que se adjudican éxito, hay un ente más poderoso desde las sombras que les puso las herramientas sin información debida en las manos. Te presento al MSS, la principal agencia de inteligencia china. Ellos son más pasivo-agresivos que nada, pero créeme, están entre los más peligrosos del mundo y se especializan en ciberataques. Es increíble cómo la historia se repite, pero de modo distinto. Te sabrás de memoria las historias en que la CIA armó a los muyahidines o terroristas afganos, o de que la KGB armó al Vietcong. Lo que la MSS China hace en tiempos modernos es poner herramientas e información delicadísima a través de terceros en manos de hackers para que hagan todo el daño posible a la infraestructura cibernética de otras potencias mundiales. Mucho del daño, de las estafas, de la destrucción que se comete a través de Internet tiene la marca de la MSS. Número 3. Número 2. Obviamente que luego de la disolución de la KGB, los rusos debían suplirla con otra agencia. Te presento a la FSB, la actual central de inteligencia rusa. Ellos han sido responsables de muchos actos siniestros. Por ejemplo, haberle desfigurado la cara al expresidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, mediante un veneno. Y haber asesinado, también con veneno, a un ex agente desertor llamado Alexander Litvinenko, que reveló muchas de las atrocidades de la agencia. Así quedó el pobre días antes de morir. Sin embargo, la acusación más terrible vino de otro agente desertor de la FSB. Boris Karpyshkov es un espía veterano que empezó desde los tiempos de la KGB, pero desertó en 2015 y la revelación que hizo fue atroz y escandalosa. El vuelo 9268 de la línea aérea rusa Metrojet despegó un 31 de octubre de 2015 desde Egipto con destino a San Petersburgo, Rusia. El avión se estrelló y 224 pasajeros murieron. Este incidente, provocado por un atentado terrorista, le dio una excusa a Vladimir Putin no solo para intervenir militarmente Siria, sino sembrar bases en ese país. El problema es el siguiente. A pesar de que un grupo radical islámico se atribuyó el incidente, desde el día 1 hubo dudas graves de esta versión. Primero dijeron que había sido derribado por un misil, pero luego se comprobó que el avión tenía una bomba a bordo. Hoy es un secreto a voces gritadas que la FSB perpetró el incidente para, a través de él, permitirle a Rusia tomar ventaja geopolítica en Siria. Y la cereza sobre el pastel es que el agente desertor Boris Karpyshkov confirmó que esta historia es completamente cierta. Número 2. Número 1.
No hace falta ser un entendido para intuir qué agencia de inteligencia se queda con el puesto número 1. Por ser la que, de lejos, más atrocidades ha cometido. De hecho, al principio, pensaba hacer un top enteramente dedicado a la CIA. Top que hubiera podido tener fácil 2 secuelas. No tengo nada en especial que contarte al respecto, solo anécdotas en las que ellos tuvieron la mano metida. Proporcionar a terroristas afganos con $3 billones en armas para hacerle la vida imposible a los soviéticos. Apoyar una guerra civil en Angola que dejó más de 500.000 de muertos. Apoyar otra muy similar en Nicaragua que dejó también una tasa mortal enorme. Orquestar un golpe de Estado en Bolivia, en Brasil, en Camboya, en el Congo, en Chile e incluso llegar tan lejos como para ayudar a destituir a un primer ministro australiano. Apoyaron a monstruos y genocidas. Orquestaron el ascenso y la caída de Saddam Hussein. Lo mismo con el general Noriega en Panamá. Y Gaddafi en Libia. Amañaron elecciones democráticas. Llevaron a cabo magnicidios en todo el mundo. Etcétera, etcétera, etcétera. A veces la CIA falla, porque es demasiado grande para su propio bien. Han cometido errores, ¿cómo no? Pero por cada operación de ellos que sale mal, te garantizo, hay otras 10 de gran magnitud que salieron bien. Así que no te equivoques. Teniendo un recurso casi ilimitado de billones y billones de dólares y una agenda enorme, es la agencia de inteligencia más ocupada, poderosa, diabólica y peligrosa del mundo. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Envío un gran agradecimiento a Marco Cabezas, ya que suya fue la idea de este top. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. Actúan desde las sombras. Cada una de ellas es terriblemente peligrosa. Desde el siglo XX, las agencias de inteligencia ¿Me escuchan? Bueno, espero que les haya parecido bastante ilustrativo el video que acabamos de poner. ¿Algún comentario, por favor? Muchas interrupciones, profesor, no se escuchaba. No se escuchaba, qué penita. ¿Qué? ¿En todo el video? No, se cortaba por partes. Ah, caramba, qué pena. Bueno. Sorry, yo sí escuché normal. Entonces de repente su señal no está muy buena, estimado amigo. Bueno, de repente. También lo escuché normal. ¿Perdón? Sí, Se el resto, escuchó ¿qué tal normal. escuchó? ¿Escucharon bien? ¿Vieron bien? ¿Escucharon o algo faltó? Se escuchó bien, bueno, igual está en, les comento que está en YouTube para que lo puedan ver más. Es que lo Claro, vieron ese video yo entrecortado.
lo he compartido con el doctor Carlos Julca, que es el representante y coordinador de la Escuela Integral de Especialización Profesional con ustedes, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, ya con el conocimiento integral que tienen ustedes respecto a la inteligencia a nivel mundial, ahora sí podemos comenzar a proseguir con el diplomado de inteligencia, ¿ya? Ahí me hacen una pregunta, claro, la inteligencia cubana, ¿no? Hacia la G2, por ejemplo, ¿no? Bueno, la inteligencia cubana está más o menos a la par con las inteligencias de América Latina, ¿no? Tenemos la inteligencia peruana, que también es buena, o en su época fue muy buena, ¿no? La inteligencia chilena también, la inteligencia de Colombia, ¿no? Entonces sí, tenemos también buenas inteligencias en América Latina, ¿no? La inteligencia de Brasil, que está muy avanzada también, ¿no? Pero la mayoría, bueno, al menos en lo que hemos visto en el video, está orientada especialmente a lo que es el frente externo, ¿ya? Tenemos casos reales que ustedes han podido ver, manipulaciones políticas que también han habido en diferentes países del mundo y que ustedes han podido apreciarlo en el video, ¿no? Y bueno, entonces, yo pienso que especialmente este videíto va dirigido para que ustedes vean la importancia que es la inteligencia, ¿no? Las operaciones de inteligencia de índole estratégico en el frente externo, en el frente interno, y dentro de lo nuestro ya vamos a entrar a lo que es la inteligencia contra el crimen organizado. Ahora sí vamos a proseguir entonces con las clases, ¿ya? Con el diplomado del día de hoy. Ahora sí, ¿están viendo lo que está en pantalla? Todavía no, ¿no? Ahora van a verlo. Ahora ya están viéndolo, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, señorita Angélica. Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre inteligencia, los conceptos de inteligencia, porque no solamente es un solo concepto, tenemos varios conceptos que son completamente distintos uno de otro, pero todos están orientados a la obtención de información valedera para ser utilizado especialmente en operaciones estatales, ¿ya? Veamos ahora las nociones según el FBI o FBI y el gobierno de Estados Unidos, con sus correspondientes departamentos de justicia, departamentos de Estado, algunos doctrinarios de Estados Unidos, y las etapas de introducción al ciclo de inteligencia. De repente algunos de ustedes me dirán, pero profesor, ¿y por qué no pone de otros países, por ejemplo de Israel, o por ejemplo de Francia, o por ejemplo o la Mossad de Israel, o la Sûreté de Francia, o de repente de la misma Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque para obtener información de ellos es bastante reservado, bastante clasificado.
en lo que es fuente abierta, siempre Estados Unidos hace efecto multiplicador de sus conocimientos, ¿no? Mientras que otros países son bastante reservados, ¿no? Como por ejemplo China, Rusia y otros especialmente de la Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Así que con lo que tenemos es con lo que más se difunde a nivel mundial. No necesariamente porque sea la mejor inteligencia, ojo, pero sí al menos la que pueda compartir su información, ¿no? Que es lo que nos sirve a todos nosotros, especialmente ahora, para poder ilustrarnos respecto a las doctrinas de inteligencia a nivel mundial, ¿no? Ya hemos comenzado con el video para poder ver lo que es inteligencia a nivel macro, ya las organizaciones de inteligencia, las agencias de inteligencia, como le llaman, ¿no? Que tienen ya una labor especialmente de orientación y tinte político, ¿no? Ahora, la inteligencia no solamente es a nivel estratégico, a nivel político, también sirve para la lucha contra el crimen organizado y también sirve, claro, obviamente también para las operaciones militares, ¿no? Para las operaciones militares, para los desplazamientos, especialmente de las Fuerzas Armadas y de la policía, no necesariamente en operaciones bélicas, ¿no? Inclusive en operaciones de paz, ¿no? Por eso es importante todo lo que conocemos antiguamente, que es una doctrina militar, como lo que son los estudios de Estado Mayor, ¿no? Los estudios de Estado Mayor que incluye la apreciación de situación de logística, de personal, de operaciones, ¿no? ¿Ya? Y también, obviamente, de inteligencia, ¿no? Que tiene que ser de índole predictivo, pero eso especialmente está orientado para las operaciones militares o militarizadas, ¿no? Por ejemplo, una operación policial en el Brain, a ver, más que una operación policial es una operación tipo militar, porque tiene que reunir todos los requisitos de las operaciones militares, especialmente lo que trata de inteligencia, ¿no? Una operación de repente para una operación de desalojo de manifestantes, por ejemplo, ¿no? Como lo ocurrido en noviembre del año, el 20 de noviembre, creo, 22 de noviembre del 2020, con lo ocurrido en Lima, ¿no? Cuando hubieron las protestas por el gobierno del expresidente Merino, ¿no? Entonces, esas operaciones son policiales, claro, sí, son policiales, ¿no? Eso no lo niego, pero son de tipo militar, o sea, el planeamiento de las operaciones, la estructura de la operación, el concepto propio de la operación es de tipo militar, ¿ya? Mientras que operaciones de inteligencia ya son de otro tipo, de operaciones, ¿no? Pueden haber operaciones de inteligencia en el frente externo, operaciones de inteligencia en el frente interno, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en la lucha contra el crimen organizado y también, ¿por qué no?, en la lucha contra la corrupción. Entonces, eso quiero dejarlo bien en claro, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy son las nociones de inteligencia para lo que es valedero en la lucha contra el crimen organizado, en las investigaciones contra el crimen organizado, y también lo que es valedero para las operaciones de prevención del delito, de represión y prevención del delito, ¿no? Ahí sí ya entra a tallar lo que es similar a la represión del delito, operaciones tipo militarizadas, ¿no? Y en los temas de manifestaciones, desalojos, ¿no? Y otras operaciones más. Ya, erradicación de cocaína, perdón, de hojas de coca, también erradicación de hojas de coca y otros más. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor?
respecto al caso. ¿Quién habla? ¿Javier Prado? Sí, Javier Prado. ¿Cómo está Javier? Dime. En cuanto al caso de Chile, digamos, ¿qué acciones realizó inteligencia para derrocar al presidente Allende? Eso, si podría, digamos, tener esa información. Bueno, lo que yo les he puesto es un video, yo he recabado ese video es de fuente abierta, ¿no? Es la posición del propio autor del video, ¿no? También yo he leído algunos libros, ¿ya? Y especialmente revistas de esa época, hablo del año 1973, si no me equivoco, 72, 73, y también apuntan a esa información, ¿no? Entonces, son operaciones propias de inteligencia, ¿no? Bueno, que yo lo que he recabado es una información, es un reportaje, y eso usted lo puede explorar en otros reportajes, además del que he puesto, ¿no? Si usted gusta, puede entrar a Google o puede investigar por su cuenta, y va a ver que muchos, además del autor que yo he puesto, también concuerdan con ese tema. Particularmente yo no he investigado a fondo esa situación, pero estoy compartiendo este video a manera de ilustración. ¿Alguna pregunta más? Una aclaración acerca de lo que acaba de preguntar el compañero. La CIA planeó el golpe contra el presidente Allende, que era el presidente de Unidad Popular. Empezó las maniobras en 1970 con el asesinato del general Schneider, que era comandante general del ejército, y logrando su asesinato. El que lo reemplaza a Schneider fue el general Pratt, pero era un general constitucionalista, entonces era imposible que hubiera un golpe mientras que el general Pratt estuviera al mando de la Comandancia General del Ejército de Chile. Eso fue hasta el año 73, en que sale Pratt y entra como comandante general el general Pinochet. El golpe fue planeado básicamente por la Marina. Es más, se utilizó la cubierta de la misión de las maniobras UNITAS del año 73 para hacer la movilización de tropas. El ejército se pliega al final. Es más, el último que se pliega al golpe es Pinochet. Los que hicieron el golpe fue el almirante Merino y el general Lee. Se supone que el golpe iba a durar un año. Lo que pasa es que Pinochet después le gustó el poder y se quedó indefinidamente. Cuando Lee le reclamó que convocara elecciones, lo destituye al general Lee y a él y a 18 generales más. Descabeza totalmente justo cuando tenían un conflicto limítrofe con Argentina, o sea, descabezar a la fuerza, poner al general menos antiguo que era el general Matei, teniendo un problema limítrofe externo. Fue una maniobra arriesgada que hizo Pinochet, pero pueden encontrar esa información. Hay hasta películas de cómo se planea ese golpe. Hay una película de Costa Gravas, Desaparecido, que es el asesinato de un periodista norteamericano, Norman, en Valparaíso, una película de Costa Gravas, y que se puede ver cómo es el planeamiento del golpe y cómo este periodista norteamericano, por sus contactos que tenía con la embajada, se dio cuenta que se estaba tramando algo, ¿no? La CIA subvencionó, por ejemplo, el paro de los transportistas, que fue lo que desestabilizó totalmente el gobierno de Allende, subvencionando una huelga. En esa época los transportistas eran lo que movía todas las mercancías, abastecía a lo largo de más de 3.000 kilómetros que tiene Chile, y lo subvencionaron durante un mes. Los transportistas pararon y con eso hubo un desabastecimiento total y es por eso que a Pratt lo sacan del Ministerio de Defensa y ponen se queda el ministro de Defensa y ponen al general Bachelet de la Fuerza Aérea, el padre que después sería presidenta, como jefe de abastecimiento de alimentos.
la intervención de la CIA fue una orden directa del presidente Nixon, y eso se puede ver en las memorias de Kissinger y también en las disculpas públicas que le dio el general norteamericano que fue jefe de las operaciones en el Golfo, cuando dijo que había sido uno de los hechos más lamentables que había participado el gobierno norteamericano, y que pedía disculpas por el comportamiento que tuvieron en injerencia de asuntos internos de los países latinoamericanos. Ya, eso es todo. Muchas gracias, amigo Jorge. Sí veo que usted está muy al tanto, ¿no? Especialmente en temas históricos, ¿no? Y también dentro de ello, obviamente, tenemos el famoso abrazo de charaña, ¿no? Entre el presidente Pinochet y el presidente boliviano Hugo Banzer, en el cual querían ponerse de acuerdo para compartir la ciudad de Arica entre Chile y Bolivia, ¿no? Cuando existía un tratado que eso era impedido mientras el Perú no daba su posición o no daba su autorización, ¿no? Eso también está dentro de toda esa historia, ¿no? Esa historia ya con Pinochet en el gobierno, en el primer lustro de la década de los 70, ¿no? 75 creo que fue, ¿no? Algo así también usted ha escuchado, ¿no? Cuando hubo casi una guerra entre Perú y Chile. El abrazo de charaña básicamente fue para desestabilizar una posible alianza entre las Fuerzas Armadas peruanas y las fuerzas bolivianas. Entonces Pinochet le ofrece territorios, salida al mar a Bolivia, y Bolivia cae en el engaño y cree, y con eso se desestabiliza una posible alianza. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando llega Pinochet a visitar Santiago, y eso está en los documentos desclasificados, actualmente los pueden consultar por internet, también creo que pueden ver. Pinochet le dice sus intenciones de atacar al Perú, un ataque por sorpresa, porque para él el gobierno peruano es un gobierno comunista, y había una noticia falsa que habían 50.000 cubanos en Perú formando una brigada internacional que iba a apoyar a los peruanos. Entonces él quería darle un ataque por sorpresa a Perú, y en ese momento Pinochet hace un viaje a Iquique, y habían creado una base, habían llevado, en esa época lo mejorcito que tenía Chile ahí eran los Hawker Hunter, unos aviones cazas británicos. Y muy orondo le pregunta, Pinochet le pregunta al general Matei, que era jefe de la base, era jefe del Estado Mayor, era Matei. Le dice, ¿qué probabilidades de éxito había si la FACH atacaba por sorpresa al Perú? Y Matei le dijo así, porque Matei era muy sincero en ese sentido, no. Si atacamos al Perú, la FAP despedaza a nuestra Fuerza Aérea en 5 minutos. Así de diferentes era, eso fue el disuasivo que hizo que Pinochet desistiera de hacer un ataque por sorpresa. Y por otra parte, ahí en esos días llega Kissinger, y Pinochet le dice si iban a tener el apoyo norteamericano en el caso. Tenemos que ver que en ese momento todavía recién salía de una guerra, de la guerra de Vietnam, Estados Unidos. Estaban todavía golpeados y no querían meterse ya en otro conflicto, porque habían salido después de 10 años de estar peleando, habían tenido más de 50.000 muertos y toda una desgracia. Entonces Kissinger le dice a Pinochet, si ustedes atacan van a estar solos, no los vamos a apoyar. Y prácticamente quiso hacer como un incidente, crear un incidente para que se desate la guerra. Nosotros vamos a saber quién inició la guerra. O sea, lo que le estaba diciendo, que Estados Unidos tenía satélites. Entonces, cuando un ejército toma una posición ofensiva, desde el espacio ya pueden ver los movimientos de tropas, de blindados y todo, cuando una fuerza tiene carácter ofensivo. Entonces, es muy difícil actualmente desatar una guerra sin que los servicios de inteligencia no detecten un movimiento inusual de tropas, ¿no? Con todo el abastecimiento logístico que iban a tener. Pero por otra parte estaba que Perú tenía una fuerza blindada muy poderosa, y
era la más poderosa de América del Sur en ese momento. Y no solamente era la más poderosa, sino que 2 o 3 años después, a nivel de submarinos, Perú tenía, no los 6 submarinos que tenemos ahora, tenía 12 submarinos, lo que nos convertía en la 13ª flota de submarinos más potente del mundo y la principal de América Latina. Ya con eso era suficiente. Aparte, en la Marina se había repotenciado desde el 73 y tenía, por ejemplo, el Grau, su gemelo el Aguirre, y etcétera, etcétera. Era una fuerza muy disuasiva. Entonces, eso fue lo que disuade a Chile. Comenzó a armarse y a tomar medidas defensivas porque no podía resistir o no iba a poder aguantar una ofensiva peruana. Hay un libro que ha salido hace poco y se lo recomiendo, no sé si lo podrán conseguir, se llama Los tanques en el Perú. Ahí habla sobre la compra de blindados y todo en esa época. Es una edición bastante limitada, editada por un oficial del ejército que se especializaba, escrito sobre todos los blindados del Perú, inclusive en esa época, dónde estaban destinados, la 6ª unidad de caballería, etcétera, etcétera. Eso, y también importa mucho las memorias del general Venero, militar retirado se llama el libro, son sus memorias, porque él fue prácticamente el que organiza la división blindada. Y él estuvo en la 6ª brigada de caballería en Tacna. Eso es como una referencia histórica, ¿no? Nada más. Muchas Bueno, gracias, señor Jara. gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, ya hemos escuchado al amigo Jorge Jara y, bueno, algunos eventos históricos que justamente son de inteligencia y tienen mucho que ver con el video que acabamos de apreciar, ¿no? O sea, prácticamente da la razón al autor del video que acabamos de apreciar. Entonces, vamos a continuar con inteligencia. Como introducción, tenemos que esta aportación que vamos a darle busca explorar los diferentes enfoques que vienen a constituir la inteligencia policial, porque vamos a ver especialmente una inteligencia más operativa, ¿no? En lo que corresponde al ámbito actual, que es el frente interno, ¿no? Ya, claro, después en su oportunidad vamos a ver la inteligencia estratégica, ¿no? Y parte de la inteligencia estratégica es justamente el video que hemos apreciado hace algunos minutos. En este caso, vale decir los enfoques que constituyen la inteligencia policial, vale decir la aplicación de las disciplinas de la inteligencia para el control de la criminalidad. Para poder lograr este objetivo se deberá explorar el concepto de inteligencia en lo general, el cual tiene su origen y evolución en el campo de la seguridad nacional. Ya les dije desde el inicio que el origen y la evolución de la inteligencia policial o de la inteligencia del orden interno está en base a la inteligencia aplicada para la seguridad nacional, vale decir, la inteligencia de defensa, especialmente la inteligencia, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Dentro de lo que es introducción a la inteligencia, tenemos, por ejemplo, la policía, que tiene que tener una actitud eminentemente reactiva, ¿no? No tiene por qué quedarse de brazos cruzados, ¿no? Es útil. Últimamente han habido situaciones, y justo sobre el propio tema de inteligencia por parte de la policía, ¿no? Aquí yo no puedo hacer opiniones políticas, pero sí puedo de repente poner en relieve las últimas situaciones que todos ustedes han podido ver en todos los medios de comunicación escrita de fuente abierta, o sea, ni como para decir de que yo estoy yéndome contra temas muy reservados, porque eso ha salido, y se cuestiona las actividades de ineficiencia, ineficacia y negligencia por parte de inteligencia, justamente, ¿no? Eso ya ustedes pueden verlo en estos últimos días, ha aparecido en todos los medios, ¿no? También la aparición de nuevos sistemas de gestión. Aparición de nuevos sistemas de gestión. El tema de la globalización a nivel mundial también, ¿ya?
hay un tema que preocupa a nivel mundial. Justamente esperemos que no se recrudezca ni haya escalada en la guerra entre Rusia y por un lado, y Ucrania con apoyo de los gobiernos de Occidente por otro, ¿no? Esperemos que no recrudezca este tema. Hay que considerar que justamente el actual presidente de uno de estos países, de Rusia, ha sido miembro de los organismos de inteligencia soviético, ¿no? Cuando era joven, hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, es una persona ya bastante preparada en lo que es frente interno, frente externo e inteligencia estratégica, ¿no? A nivel mundial, a nivel global. Tenemos también la complejidad de organizaciones criminales, ¿ya? Actualmente que tenemos en nuestro país. ¿Por qué hoy en día las organizaciones criminales están dotadas con la mayor tecnología, con los mejores vehículos, las mejores computadoras, los mejores sistemas de comunicación, ¿no? Que en muchas oportunidades lo hace bastante complejo poder, por ejemplo, interceptar o poder hacer labores de inteligencia en ellos, ¿no? Porque tienen bastante implementados sus propios sistemas de ciberseguridad, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Y es más, entran a los sistemas de seguridad electrónica de los operadores de justicia, ¿no? Ministerio Público, Policía, Poder Judicial, ¿no? Eso es lo que preocupa también, ¿ya? Y fuera, además de todo eso, tenemos el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción cuando lamentablemente lo peor que puede ocurrir es que hayan funcionarios públicos que den información a estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, eso también es un problema, pero tremendo, ¿no? Es lo peor que podría ocurrir. Tener prácticamente al enemigo en casa, ¿no? O como quien dice el dicho antiguo, dormir con el enemigo, ¿no? También la sociedad exige prevenir los delitos, ¿no? No solamente se trata de investigarlos, ¿no? No solamente se trata de investigarlos, sino se trata de reducirlos, se trata de neutralizarlos, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante las herramientas más efectivas contra el crimen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la inteligencia, ¿no? La única herramienta para prevenir el crimen es la inteligencia. Obviamente, dentro de la inteligencia tenemos también el tema forense, ¿no? Que también ayuda muchísimo, ¿no? Para la lucha, el recaudo de elementos probatorios para que el crimen no quede impune. Continuando con inteligencia, entonces es el manejo del conocimiento y su procesamiento del conocimiento que se pueda obtener, ¿ya? Para una mejor toma de decisión, ¿no? Este es el concepto que engloba tanto la inteligencia policial, la inteligencia estratégica, la inteligencia táctica, la inteligencia en de frente interno o de frente externo, ¿no? Entonces, es el manejo del conocimiento debidamente procesado, debidamente analizado, debidamente contrastado para una mejor toma de decisiones. La inteligencia no es necesariamente secreta. Acá tiene que existir una información adquirida por diversas fuentes, ¿no? Para poder hacer el cruce de información y la información más el análisis de la información, el procesamiento, la contrastación de información de datos, nos lleva al conocimiento de la inteligencia, a la inteligencia pura en sí, que es lo que se debe dar de una manera oportuna a los entes más altos del Estado, ¿no? Donde se decide todo, a nivel ministerial, a nivel presidencial, a nivel Consejo de Ministros también. La pregunta que nos hacemos entonces es,
¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué es bastante útil la inteligencia? La inteligencia es bastante útil para la toma de decisiones, ¿no? Una mejor estimación de lo que ha sucedido actualmente, lo que en el pasado, lo que ha sucedido, un tema histórico, o lo que va a suceder o sucederá, un tema prospectivo, resulta en una mejor posición para poder adoptar las decisiones adecuadas, ¿no? Para eso tenemos el planeamiento, ¿no? Para una buena planificación necesitamos identificar y entender estos puntos que les voy a decir. Una imagen precisa sobre la problemática, la problemática que nos concierne, que nos tiene prácticamente em, ocupados, ¿no? En lo que son las acciones de inteligencia. El contexto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando les comenzamos con este video y les dije para que vean cuál es el contexto actual mundial, ¿no? En lo que es operaciones de inteligencia. Tenemos también lo que está pasando en realidad sobre el terreno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se le llama lo que está pasando actualmente en un lugar donde se va a operar? El nombre que se le da a todo eso actualmente es lo que conocemos como la coyuntura, ¿no? ¿Cómo está la coyuntura? ¿Permitió esto? O por otro lado, la coyuntura que se presentó fue una traba para que usted pueda conseguir esto otro. También se tiene en cuenta la naturaleza y la magnitud del problema. ¿Dónde están las principales amenazas por parte del adversario, en el caso de lo que fuera frente interno, o por parte del enemigo en frente externo? Y también crear planes que puedan satisfacer las necesidades de la comunidad. Asimismo, para la utilidad de la inteligencia, se hace el desarrollo de estrategias, ¿no? Como la priorización de recursos, ¿ya? Se tiene que priorizar los recursos, se tiene que analizar y dar una... No puede haber un derroche de los recursos, ¿no? Tiene que darle una priorización a los recursos que se van a utilizar. Y eso significa trabajar con eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Eso es lo que de repente muchos de ustedes se van a hacer, ¿no? Yo les voy a decir para la cultura propia. Eficacia, para que tengan un ejemplo clarísimo, ¿ya? Vamos a hacer un concurso de tiro al blanco, ¿ya? Cada uno tiene 6 proyectiles, ¿no? Imagínense que es con un revólver, ¿no? El revólver tiene 6 proyectiles, ¿ya? Y vamos a hacer tiro al blanco con 6 proyectiles, ¿no? Entonces, el concurso significa el que llegue a impactar en el bull, ¿ya? Utilizando la menor cantidad de proyectiles, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces, por ejemplo, disparo con un solo proyectil que dispare por la puntería que tengo, justo doy en el bull, doy en el centro del blanco, ¿no? Ahí yo estoy siendo más eficaz porque estoy dando en el blanco y más eficiente. La eficiencia tiene que ver con el tema logístico. ¿Por qué? Porque estoy utilizando menos cantidad de balas para lograr mi objetivo. Y por ejemplo, si quiero y el otro tirador dispara los 6 tiros y la mayoría de los tiros están fuera del bull y solamente uno da en el bull. Entonces, de ambos, los dos van a ser igual de eficaces porque han dado en el blanco, pero de los dos, el más eficiente es el que dio en el blanco sin utilizar tantos proyectiles o tantas balas. ¿Entiende, no? Por eso le dicen que los carros que son más económicos, pero que tienen bastante fuerza, ¿no? Son los más eficientes, ¿no? Por eso le dan esa palabra de eficiencia del motor, ¿no? A ver cuánto consume y cuántos kilómetros por hora, ¿no? Da
para, digamos, en un galón de gasolina, algunos carros van a hacer 20 kilómetros por galón, otros 25 kilómetros por galón, otros de repente van a hacer 30 y algunos por ahí 40, ¿no? O 45, ¿no? Esos carros que tengo que son 40 o 45, pero que tienen prácticamente la misma potencia del resto, entonces son más eficientes, ¿no? Hay un tema logístico ahí, ¿ya? Para que quede claro este tema. También la inteligencia es útil para la prevención del crimen, no solamente para la investigación, ¿no? Muchos pensamos, no, pero estamos hablando de FBI, ¿no? FBI, inteligencia, pero eso solamente será para las operaciones. También sirve para la prevención del crimen, ¿no? Aquí se debe procesar la inteligencia de los delitos previos y anticipar las tendencias criminales y poder tomar medidas preventivas. Dentro de la prevención del crimen, por ejemplo, actualmente en el Perú existe lo que conocemos como el observatorio del delito, el observatorio del crimen, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, el Ministerio Público ha tomado la iniciativa desde hace ya un buen tiempo y la Policía Nacional recientemente ha tomado también esa iniciativa, ¿no? De tener su propio observatorio del crimen, ¿no? Y estos observatorios del crimen están acompañados de datos estadísticos como el INEI, ¿no? En donde ellos pueden obtener información, ¿ya? Y con esa información sobre delitos cometidos, incidencia de delitos, en qué los lugares, ¿no? Los puntos en donde más se realizan delitos de repente de robo agravado, de hurto, el tema de la prostitución, el consumo de drogas, eso está en el famoso mapa del calor, ¿no? Y eso es parte de la prevención del delito. Y también se utiliza bastante la inteligencia electrónica o la ciberinteligencia, ¿no? Pero para temas preventivos, ¿no? Actualmente la criminología también está viendo este tema. Ahora sí podemos llegar al punto en el cual vamos a explicarles respecto a la inteligencia, ¿no? Ya tenemos la inteligencia, el concepto de la inteligencia es el conjunto de actividades destinadas a generar y difundir conocimiento útil, oportuno y veraz sobre las necesidades y requerimientos del usuario, ¿ya? Resulta del análisis de las capacidades, vulnerabilidades y formas de acción de los actores, permitiendo una adecuada toma de decisiones frente a las amenazas en el campo policial, por ejemplo, orden interno, orden público, seguridad ciudadana y seguridad gubernamental, y que trasciende al ámbito de la seguridad nacional, ¿no? Ya saben ustedes la diferencia entre orden interno y orden público, ¿no? Yo les voy a hacer de repente un memorex al respecto, ¿no? Para los que no sepan, ¿no? Orden interno es cuando es transversal a diferentes factores, ¿no? A diferentes factores que ya prácticamente causa alarma en un gobierno, ¿no? Orden interno, por ejemplo, tenemos lo ocurrido en las Bambas, ¿no? Ese es un tema de orden interno, ¿ya? Los desmanes que hubieron en noviembre del 2020, estamos hablando de un tema de orden interno. Los desmanes que hubieron en Ica, ¿de acuerdo? También tienen mucho que ver con lo que es orden interno. Orden público es un tema ya más que no necesariamente acarrea o trasciende diferentes sectores, como si es el orden interno, ¿no? En el orden interno trasciende el sector de economía y finanzas, educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior. Orden público ya es un tema más pequeño, ¿no? Es un control prácticamente, el orden público. La seguridad ciudadana, que es una seguridad que no solamente tiene como actores al Estado, sino también tenemos a la comunidad,
tenemos a las universidades, es transversal, también aquí entran a tallar algunos ministerios, ¿no? Y también especialmente el empresariado privado. Y la seguridad gubernamental, ¿no? Aquí estamos hablando especialmente el tema de la seguridad del Estado, que conocemos nosotros en el Perú, ¿no? El tema de seguridad del Estado, ¿no? Seguridad de dignatarios, seguridad de ministerios, de todo lo que son las oficinas del Estado, ¿no? Y que todos ellos tengan que trascender el ámbito de la seguridad nacional, donde están nuestros colegas de las Fuerzas Armadas. La inteligencia comprende la orientación del esfuerzo de búsqueda de información, ¿ya? Que es con lo que se comienza la inteligencia. ¿Qué significa la orientación del esfuerzo de búsqueda de información? Es orientar qué es lo que queremos, ¿no? A dónde estamos apuntando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesitamos, ¿ya? ¿A dónde tiene que estar orientado el esfuerzo de búsqueda de información, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? La organización y la ejecución de las labores de búsqueda, por un lado, donde están los agentes de inteligencia, por ejemplo, el procesamiento de la información, donde están los famosos analistas de inteligencia, incluyendo la difusión y la utilización de la inteligencia por parte de los entes o las unidades que ya finalmente van a intervenir, ¿no? Y eso lo maneja ¿quién? Lo maneja el comandante, ¿no? El que está a cargo. Cada fase se complementa con una retroalimentación. Y desde el punto de vista militar, hay que tener en cuenta esto, la inteligencia es la actividad estatal y secreta para comprender e influenciar a entidades extranjeras, ¿ya? Eso es en el frente externo, por ejemplo. Según según el analista norteamericano en inteligencia, ¿no? Autor de diferentes libros, Jan Goldman, ¿ya? Vamos a ver su imagen de un momento. Él es Jan Goldman, ¿ya? Entonces, habla de 3 acepciones de la palabra inteligencia, ¿no? La primera acepción, que es un cuerpo de información y las conclusiones derivadas de ella, ¿no? Este cuerpo de información y conclusiones derivadas de ella, de este mismo cuerpo, que es adquirida y proporcionada en respuesta a los requerimientos conocidos o percibidos de un usuario, vale decir, a las necesidades de información, a lo que tiene que orientar su esfuerzo de búsqueda de información. Es frecuentemente derivada de información que pudiera estar reservada o intencionalmente no disponible para el uso del adquiriente, ¿no? Es un producto de un proceso cíclico. O sea, acá, esta información generalmente es en gran parte secreta, ¿no? ¿Ya? Pero de todas maneras tiene que ser utilizado, tiene que llegar al usuario, a la persona que va a dar utilidad a esta información, ¿no? Y todo esto finalmente es un proceso cíclico que vamos a analizarlo en un momento con unos cuadros que les he preparado. Asimismo, en la segunda acepción de Jan Goldman, nos habla, él se refiere colectivamente a la función, actividades u organizaciones que están involucradas en el proceso de planeamiento, recolección y análisis de información de valor potencial a los decisores y a la producción de inteligencia. En tercer lugar, el producto resultante de la colección, compilación, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda la información recolectada. O sea, la tercera postura es ya el producto que se obtiene de toda esta información debidamente analizada, interpretada y procesada, ¿no?
y que ya se convierte en inteligencia pura y valedera, ¿no? Con cruce de información y todo lo demás. Vamos a ver lo que es la definición de inteligencia. Ustedes han podido ver en el video que una de las agencias más importantes de inteligencia, además de la CIA, además de lo que fue la KGB en la antigüedad, además de la agencia china que hemos visto, además del Mossad de Israel y otras que han podido ustedes apreciar, tenemos el FBI o el FBI, el Federal Bureau Investigation, o sea, la Oficina de Investigaciones Federales, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, para el FBI, la inteligencia tiene que ver con todas las cosas que deberían conocerse antes de iniciar un plan de acción, ¿ya? Es algo tan sencillo. A ver, por ejemplo, si yo quiero viajar, yo con mi carro, digamos, es para cosas inclusive básicas, cosas domésticas, si se le puede llamar, ¿no? Donde se utiliza la inteligencia, ¿no? Ya es de índole predictivo. A ver, si quiero viajar con mi familia, digamos, un viernes en la noche para regresar un domingo, ¿no? En la tarde, ¿no? Para quedarme ahí 2 días, o 2 noches, mejor dicho, la noche del viernes para sábado y la noche del sábado para domingo. Digamos, ¿en dónde? A ver, en Chanchamayo. Me quiero ir a Chanchamayo, ¿no? Entonces, antes de ir a Chanchamayo, yo por lo menos tengo que entrar a buscar cómo está el clima en Chanchamayo, ¿no? Está lloviendo, hay huaicos porque voy a ir con mi carro, ¿no? Hay neblina, como lo ocurrido hace 2 días en Pasamayo, donde hay como 30 vehículos se han chocado y algunos choques muy graves, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos esos detalles yo tengo que conocer, ¿no? Peor todavía, de repente van a cerrar la carretera, hay huelgas por la zona, hay manifestantes, de repente hay algún paro agrario, de repente hay un bloqueo de carreteras que está en los periódicos, todo eso tengo que ver, ¿no? Para no irme prácticamente a la deriva. De repente va a llover y de repente va a, qué sé yo, a haber problemas de repente es una zona muy restringida por el COVID, ¿no? Está en alerta muy alta, por ejemplo, entonces va a ser bastante peligroso ir a ese lugar, ¿no? Todos esos detalles uno tiene que tomar, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Inteligencia tiene que ver con todas las cosas que deben conocerse antes de iniciar un plan de acción, ¿no? Ya les he explicado, si en lo básico, en lo doméstico, uno toma sus medidas, ¿no? Con más razón todavía voy a tener que tomar mis medidas cuando se trata de un tema prácticamente de Estado, ¿no? Una operación militar, una operación policial, hasta para un desalojo es importante la labor de inteligencia predictiva, ¿no? Para eso se utiliza cuántos son los que están en el lugar que se va a desalojar, por cuáles son las rutas de escape, de qué pueden estar premunidos, de repente de aceite hirviendo, de agua hervida, de qué sé yo, ¿no? Y de repente de fierros, de palos, de repente cerca ahí hay un mercado donde pueden entrar también a ayudarlos y tantas cosas uno tiene que analizar. En el contexto del crimen organizado hay 2 tipos básicos de información de inteligencia conforme el FBI. La inteligencia táctica, por un lado, y la inteligencia estratégica por el otro. Vamos entonces a hablar de cada uno de ellos. La inteligencia táctica, ¿ya? Es la información obtenida para enjuiciamientos específicos del crimen organizado. O sea, es información muy específica que se obtiene para diferentes casos. Cada información va a ser completamente diferente una de otra, ¿ya? Mientras que la inteligencia estratégica, ¿ya? Es la información sobre las capacidades, intenciones y vulnerabilidades de grupos del crimen organizado. Por ejemplo, el acervo de conocimientos acumulados por el FBI sobre la estructura, membresía, actividades
y propósitos de la Cosa Nostra, que es la mafia italiana más violenta que actuó en Estados Unidos durante la década de los 30, 40 y 50, hasta los 60 inclusive, que representan inteligencia estratégica significativa. También tenemos la definición de inteligencia por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? La inteligencia es el producto final, ya les dije, de un proceso complejo y algunas veces físico, en otras oportunidades electrónico y siempre intelectual. El producto final es, en la mayoría de veces, es un juicio informado, ¿no? Podría también ser simplemente una descripción cuidadosa de un estado de cosas, ¿no? Puede ser un hecho simple o la mejor conjetura, ¿no? El proceso que genera estos juicios, descripciones o hechos o cuasi hechos es llamado el proceso de inteligencia. Este proceso de inteligencia, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, incluye la colección de datos, la depuración de datos, o la combinación y almacenamiento de los mismos, la evaluación y análisis de los datos colectados y almacenados, y la diseminación de materiales evaluados y analizados. Obviamente descartando y desechando los datos o la información que no sirve, ¿no? O que sirve de distractivo, ¿no? Según el analista en inteligencia Jerry Ratcliffe, ¿ya?, los policías investigadores ven el rol de la inteligencia como un apoyo, subordinando su proceso a la asistencia táctica necesaria para resolver un caso individual. La inteligencia y el análisis del crimen a este nivel se convierten en una mera herramienta para incrementar la tasa de arrestos. Aunque esto pueda ayudar a determinar un caso individual, no hacen ninguna contribución a un nivel más amplio y estratégico. Y tiene razón el analista Jerry Ratcliffe, el analista norteamericano, ¿no?, que trabaja también justamente en el Departamento de Estado, Estados Unidos. ¿Por qué razón? Eso también se aplica en el Perú, ¿no? La dirección de inteligencia, así como la dirección de criminalística, y así como la dirección de tecnologías de la información, antiguamente llamado como dirección de telemática, ¿ya?, son direcciones de apoyo, o sea, son entes, son órganos de apoyo para las operaciones, ¿no? Tanto para las operaciones en lo que corresponde de repente la prevención o el mantenimiento del orden público, ¿no? O las operaciones antidrogas, o las operaciones contra el terrorismo, ¿no?, o las operaciones contra el crimen organizado. La inteligencia, ya no vayan ustedes a pensar que las mismas unidades que van a operar, ya, llámese Dirandro, por ejemplo, llámese Dirincri, por otro lado, llámese Dinoes, por otro lado, que todo lo que es operaciones especiales, ¿no?, de índole tipo casi militar, ¿no?, ellos necesitan el apoyo especialmente de inteligencia, ¿no?, para que inteligencia les dé un reporte y les digan, vamos a operar en tal lugar, ¿no? Cómo está el clima, cómo está el factor social, cómo está de repente el tema de la carretera, ¿no? Cómo está la situación. Eso es, por ejemplo, cuando van a hacer una operación de la DINOES, ¿no? De la policía que hace, digamos que van a un desalojo, van a sacar a manifestantes de un lugar, ¿no?, como lo ocurrió en Las Bambas, por ejemplo. Y también tenemos las operaciones contra el crimen organizado, ¿no?, ¿ya? O digamos, la búsqueda de un objetivo, ¿no? La búsqueda de un objetivo que ya está con un mandato judicial
de vigilancia, de seguimiento. Entonces, para estos detalles, antes que salga el mandato, antes que salga ese mandato judicial, ya a nivel Ministerio Público, ya dan las disposiciones fiscales para que se le haga un seguimiento a esta persona, ¿no? A estas personas que están siendo investigadas y que solamente están esperando la orden judicial, pero previo a eso ya prácticamente ya se tiene un trabajo en coordinación entre el Ministerio Público y la unidad de inteligencia de la Policía Nacional, ¿no? Y a través de la unidad operativa, que es la unidad que va a intervenir. O sea, no vayan a pensar ustedes que inteligencia interviene, no. Inteligencia es un órgano de apoyo de las operaciones que hace la DIRINCRI, la DIRANDRO, la DIROES, ¿entienden, no? Ya inteligencia es un órgano de apoyo, llámese inteligencia de la policía como DIRIN o inteligencia del Ministerio del Interior como DIGIMIN, ¿no? Entonces, eso quiero que quede claro. Al igual que también son órganos de apoyo, por ejemplo, la criminalística, los peritos criminalísticos o el personal en tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo en claro, ¿no? Y estas operaciones de inteligencia, cuando hay un tema de seguimiento a una persona, eso viene desde el nivel policial, a nivel de inteligencia, en coordinación con el Ministerio Público, ¿no? Ese es un trabajo normal, ¿no? Es lo que se conoce en el argot criollo como ponerle una cola, ¿no? Ya le han puesto una cola a fulano de tal, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Se refiere poner una cola para que cuando llegue el momento, se agarra la cola y ya está, pues, ¿no? Punto. Ya está identificado, ya está ubicado y todo lo demás. ¿Alguna pregunta sobre este particular? Sí, docente, buenas tardes, buenas noches. Con respecto Buenas noches. con respecto a los óbices, Ya, dígame. con respecto a los óbices que hace la inteligencia, ¿cuáles son bueno, usted habló de una jerga, ¿no? Coloquial que se hace en ese aspecto. Si pudiera decir más en ese aspecto, ¿cuáles más son producidos por ellos, ¿no? O hablados, sobre para tener el tema conocimiento. el tema de las óbices, del manejo de informantes y confidentes, todos esos detalles de índole operativo vamos a hablar en las últimas semanas de este diplomado. No se preocupe, eso vamos a hablarlo con detalle, ¿ya? Ya, docente, muy amable. Muchas gracias. Vamos a ver lo que es inteligencia según David Carter, ¿no? Del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? La colección y análisis de información relacionada con el crimen y las condiciones que contribuyen al crimen, resultando en productos de inteligencia accionables destinados a ayudar a la policía en el desarrollo táctico de respuestas a amenazas, por un lado, y o a la planeación estratégica relacionadas con amenazas emergentes o cambiantes. Y aquí viene lo que yo les indiqué, por eso en la parte inferior están viendo una fotografía de personal policial militarizado, ¿no? ¿Ya? Inteligencia para la prevención del delito, según el mismo analista de inteligencia Jerry Ratcliffe, que es quien estamos viendo aquí, ¿no? Es conocido como este tipo de inteligencia para la prevención del delito, se conoce como Intelligence-Led Policing, que es un modelo de gestión y filosofía directiva en la que el análisis de datos y la inteligencia criminal son fundamentales para un marco objetivo de toma de decisiones que facilite la reducción, la interrupción y la prevención de la delincuencia y sus problemas a través de la gestión estratégica y de las estrategias eficaces de aplicación de la ley que se enfocan en delincuentes prolíficos y peligrosos, ¿no? Esta inteligencia para la prevención del delito se viene realizando con bastante éxito en los países en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, en Europa, e inclusive en China, ¿no? Y aquí en el Perú también se han realizado algunos ensayos, ya les dije, con los mapas calientes del delito,
con las centrales operativas de emergencia 105, donde se tiene un monitoreo completo en coordinación con las municipalidades y sus correspondientes serenazgos, ¿no? Todo eso ya está prácticamente, se está trabajando bastante bien últimamente en esos detalles, ¿ya? Y también, ¿por qué no? Tenemos pues el observatorio del crimen o de la criminalidad que le llaman. Dentro de lo que indica la doctrina que acabamos de ver de Estados Unidos, tenemos las etapas de la inteligencia, donde hablamos sobre la inteligencia en sí, ¿no? Que está compuesto de 5 etapas, ¿no? La planeación, por un lado, pues cómo se planifica las operaciones de inteligencia, la recolección de datos, ¿ya? El procesamiento y análisis de la información que se recaba, la difusión y explotación y la retroalimentación. ¿Ya? La difusión y explotación es prácticamente cuando ya se obtiene la inteligencia necesaria para poder tomar una decisión, ¿ya? Y la retroalimentación es lo que nos sirve para futuras actividades de inteligencia, lo que hemos podido rescatar de lo que hemos hecho y de lo que se va a descartar o desechar lo que no sirvió. Dentro de esta retroalimentación tenemos este cuadro de retroalimentación de inteligencia, donde tenemos, por ejemplo, en primer lugar, ya le hemos hablado sobre la orientación del esfuerzo de búsqueda, donde se existe los famosos requerimientos de información. En segundo lugar, tenemos la búsqueda de la información, con el cual ya se obtiene información que nos va a servir para procesar la inteligencia, ¿no? Después tenemos el procesamiento de esa información y de ahí se obtiene como producto la inteligencia, ¿no? De la información debidamente procesada, corroborada, analizada, ¿no? Que finalmente va a ser útil. Y este producto de inteligencia nos da a la difusión y utilización de inteligencia, ¿no? Y esto da una retroalimentación para este ciclo que va a continuar en forma indefinida en diversos casos, no en los mismos, sino en diversos casos que se van a aplicar a futuro. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora hemos llegado al punto de la producción de inteligencia, ¿ya? Hay que tener en cuenta aquí que previo al desarrollo de actividades de inteligencia, los componentes del SIPOL, o sea, del sistema de inteligencia, ¿ya? Deben tener en consideración los objetivos, por un lado, y los escenarios de riesgos, por otro, establecidos en el planeamiento de inteligencia. Ya les dije que todo comienza con un planeamiento, ¿no? Esto está en estos cuadros acá, ¿no? Planeación, ¿ve? Planeación. Hay un planeamiento que se hace de la inteligencia, eso lo hemos comentado a ustedes desde un inicio. Acá también tenemos el planeamiento. Planeamiento, ¿ve? El planeamiento que tiene que haber, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Este planeamiento de inteligencia a fin de contar con las necesidades de inteligencia determinadas por el usuario, incluyendo los recursos para atender dichos requerimientos. Durante su desarrollo, los titulares de los componentes mantienen la dirección, coordinación y control de todas las actividades que lo comprenden, ¿no? Y en consecuencia se genera el producto de inteligencia con un grado óptimo de credibilidad. Ya les dije, lo que finalmente se obtiene es
la inteligencia debidamente analizada, contrastada, procesada y todo lo demás, con un grado óptimo de credibilidad. El ciclo de inteligencia hablaremos de una manera, una introducción a lo que es el ciclo de inteligencia, porque eso vamos a tratarlo ya en la siguiente clase, ¿ya? Es el proceso teórico, secuencial, mediante el cual se obtiene información, se integra y asocia esta información, se procesa, se analiza, se corrobora, se hace el cruce de información y se transforma en inteligencia, ¿no? Y se pone a disposición finalmente del cliente, en este caso el usuario, en este caso sería la más, quien va a tomar la decisión, ¿no? Quien está realizando las operaciones y va a tomar una decisión importante, ¿no? Sea de índole policial, de índole diplomática, de índole militar, ¿por qué no? De índole comercial, de índole empresarial también. Pero el tema de inteligencia, recuerden, es un tema que se maneja especialmente a nivel de Estado. El ciclo de inteligencia es aplicable a cualquier organización. Ya les dije, les acabo de comentar hace un momento. Y es un proceso que tiene fases, ¿no? Habitualmente las integraremos casi todas, ¿no? Conlleva estructuras específicas para cada fase, pero se pueden concentrar en varias fases en un mismo escalón. El ciclo de inteligencia va a requerir un mínimo de planificación y método, al menos tenemos que conseguir una planificación y método, aunque sea mínima, pero de todas maneras tiene que haberlo. Tenemos aquí el ciclo de inteligencia, por ejemplo, siempre va a dar vueltas y vueltas, ¿no? Desde la recopilación, por un lado, después sigue su evaluación o procesamiento, comparación y agrupación de datos, o sea, la contrastación de datos, el cruce de información que le llamamos, el análisis que lo realiza el analista, y finalmente con la información ya debidamente analizada, verificada, contrastada, revisada, ¿no? Se llega a la difusión y a la difusión de la misma, ¿no? Todo este ciclo comienza, ya les dije, con la planificación del mismo. Las características del ciclo de inteligencia, entre sus características más importantes es que, como toda inteligencia, es flexible. ¿Qué significa que sea flexible, ¿no? Que no puede ser rígida. Pues. Tiene que haber siempre un plan A, un plan B, un plan C. O sea, en caso falle una, tiene que aplicar el otro para que no se pare, para que no se detenga, para que no se frustre. O de todas maneras, estos planes A, B, C también nos llevan a poder utilizar lo que son las amenazas, convertirlas en oportunidades, ¿no? Y en muchos casos las debilidades del contrincante, convertirlas en fortalezas, ¿ya? También dentro de sus características es cíclico, ya les dije, siempre comienza con el planeamiento, termina con la difusión de la información hacia los usuarios, ¿no? Que son quienes van a sacarle provecho al máximo, y de ahí va a seguir ese ciclo. También es técnico, entre sus características es técnico, la inteligencia tiene que ser técnica porque tiene que ser información recabada de una manera metodológica, de una manera técnica, no de una manera improvisada, ¿no? Y obviamente el ciclo de inteligencia, el tema de la inteligencia tiene que ser interactivo, ¿no? O sea, toda la información tiene que servirnos especialmente como una interactividad. ¿Mm? ¿Alguna pregunta?
profesor, una consulta. ¿Existe un estándar sobre las normas sobre inteligencia, así como las ISOs, ¿no? Que están estandarizados en todo el mundo, y la 9001, etcétera? En materia de inteligencia y contrainteligencia, ¿existe un estándar internacional? Bueno, algún estándar, normas ISO 9001 y todo lo que ha salido. El tema de inteligencia, como ya le dije, es un tema bastante reservado, ¿no? Es un tema que no, de repente no se puede compartir, ¿no? Hay bastante compartimentaje, vale decir, ¿no? O sea, no, es un tema muy cerrado, ¿no? En realidad, el mundo de la inteligencia es un mundo muy cerrado, ¿no? Y usted sabe de que estos controles, especialmente de controles de calidad que existen, ¿ya? Para que se puedan basar en ello, es un poco difícil, ¿no? La verdad, es un poco difícil. Lo que sí yo les puedo decir es que cada entidad, vale decir, inteligencia del ejército, inteligencia de la Marina de Guerra, la Dirección de Inteligencia Nacional, ¿no? Inteligencia de la Policía, Digimin, cada uno tiene sus propios manuales de organización y funciones, ¿no? Sus propias directivas internas, ¿no? Y que en muchos casos entre ellos, entre los grupos de inteligencia, de una manera coordinada lo pueden mejorar, ¿no? O pueden copiar lo mejor del otro o no cometer los errores que cometió el otro, ¿no? Entonces, eso también, eso es lo que sí yo le puedo decir, ¿no? Justamente hay un manual del cual yo he sacado gran parte de esta exposición, pero como ustedes comprenderán, ese manual yo no puedo compartir con ustedes porque tiene carácter bastante reservado, ¿no? ¿Me entiende, no? ¿Sí? Es claro, doctor. Profesor, Sí, una doctor. consulta. Señorita Rina, dígame. Sí, estoy viendo que la inteligencia se aplica de manera reactiva ya ante sucesos que han ocurrido, ¿no? En este caso, la criminalidad organizada, ya sobre el delito realizado, en una fase también como prevención para evitar que se cometan los delitos. Pero no va enfocada más atrás, como por decir a la raíz del delito, por ejemplo, de repente enfocados en las teorías de criminología, porque hay bastante material, por ejemplo, para poder reducir las tasas de criminalidad, enfocándose en la familia, buscando las razones por qué una persona es delincuente, ¿no? Desde de repente estudiando las causas, ¿no? Desde su niñez, el entorno familiar, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que está enfocado básicamente este tema de manera reactiva. Puedo estar equivocada. Bueno, usted es el especialista, si podría Bueno, darme mayor alcance. ya, bueno, ha dado usted, no en el clavo, pero porque tiene que ver con el punto, pero sí algo que yo voy a complementar a lo que usted ha dicho y es bastante oportuna su pregunta, señorita Rina. Lo bueno es que yo soy catedrático de Criminología 1 y Criminología 2 en la Escuela de Posgrado de la Policía. ¿Ya? Y justamente estoy dictando estos cursos, ¿ya? Y le puedo decir que la criminología estudia la diferencia, o sea, la criminología estudia las causas, las razones, por qué se cometieron los delitos, ¿no? ¿Qué conllevó a una persona a cometer un delito, ¿no? Mientras que la criminalística es el tema forense, o sea, es el tema después de, o sea, saber quién cometió el delito, ¿no? Mediante las huellas digitales, mediante las manchas de sangre, mediante el análisis de imágenes, ¿no? Eso es la criminalística, ¿correcto?
La criminología es lo que busca dentro de la persona que conllevó a cometer el delito, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la niña esta, de la señorita Juliana Yamoja, allá hace algún tiempo, hace como el año 2005, si no me equivoco, que mató a puñaladas a su mamá, ¿no? Y el trasfondo del tema era de que Juliana Yamoja tenía en lo que le conocemos como el complejo de Electra, ¿no? Cuando la hija tiene un amor platónico por su papá, ¿no? Entonces eso en cierto modo la impulsó a cometer ese delito, ¿no? Y tenemos otros casos que igual también, por ejemplo, eso es en el caso de Juliana Yamoja es un tema interno, ¿no? Es un tema psicológico, ¿no? Es un complejo que tiene dentro de su psicología. Tenemos un caso sociológico de delitos, ¿no? Por ejemplo, lo que conllevó a los habitantes de Bagua, en Amazonas, ¿no? Que eran tribus selváticas de ese lugar, ¿no? Que cometieran los homicidios, ¿no? y la matanza que hubo, que hicieron contra policías, ¿no? Y claro, los policías también se defendieron y también mataron a algunos de ellos, ¿no? Hubieron bastantes personas que murieron a causa de los actos de Bagua, conocido como el Baguazo, ¿no? Eso fue el año 2009, si no me equivoco, ¿no? Entonces eso, más que todo ahí, fue el factor más importante fue el antropológico, ¿no? El antropológico, porque ellos tienen sus costumbres que son distintas, ¿no? Sus reacciones cuando son en grupo, ¿no? Son diferentes. Ahí se vio el factor antropológico que es biológico, ¿no? Hemos visto el caso, por ejemplo, de la muerte de este chiquito Walter Oyarce, que murió en el estadio Monumental, ¿no? El 2011, si no me equivoco. Y por algunas personas que actuaron por presión del grupo, ¿no? Por presión de toda la barra, en ese caso de un equipo de fútbol contra otra, ¿no? Y ahí tenemos un aspecto, por ejemplo, sociológico, ¿no? Esos tres puntos lo ve la criminología, ¿no? El origen psicológico, el origen biológico o antropológico y el origen sociológico, ¿no? Que buscan las causas o las razones cómo se cometen los delitos, ¿no? Entonces, hay bastante material para conversar, pero si hablaríamos de criminología, prácticamente estaríamos con ustedes hasta medianoche conversando. De todas maneras, muchas gracias por su aporte. Lo que usted me está diciendo, la inteligencia no ve esos puntos, la inteligencia lo que ve es los hechos reales, ¿no? Las cámaras de video, la videovigilancia, dónde se fue, qué es lo que uno grabó, ¿no? Los escuchas, por ejemplo, ya, El seguimiento, ¿verdad? los seguimientos, las interceptaciones telefónicas, ¿no? Los rastreos, ¿no? Los rastreos por GPS, ¿no? Todos esos detalles ve la inteligencia, ¿ya? Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a comenzar entonces por donde se da inicio al ciclo, lo que da inicio prácticamente lo que es el punto de partida del ciclo de inteligencia, ¿no? Tenemos la orientación del esfuerzo de búsqueda de información conocido como el OEBI. Esta orientación del esfuerzo de búsqueda de información significa el conjunto de acciones que realizan los componentes del sistema de inteligencia de manera permanente, ¿no? Con la finalidad de poder orientar las capacidades de búsqueda de información para a su vez poder satisfacer las necesidades de inteligencia del usuario. Estas acciones se materializan en la hoja de trabajo de búsqueda de información, la cual da soporte en el planeamiento, ya le dije, el planeamiento es previo, ¿no? Y la supervisión de actividades de orientación y búsqueda de información. Siempre tiene que haber un supervisor, ¿no? Que es un experto en inteligencia, ¿no?
que es el que controla la actividad de los agentes, a ver si la producción de búsqueda es adecuada, si es la información que están obteniendo es real, o si de repente salen a pasearse y no hacen nada y solamente hacen el tiempo, nada más, ¿no? O hacen vida social, y peor todavía cuando se trata de agentes de inteligencia, que son un varón y una mujer, a veces también prácticamente lo que hacen es una labor romántica y no una labor como la que deben trabajar, ¿no? Las hojas de trabajo de búsqueda de información permite al analista coordinar e integrar los esfuerzos de los órganos de búsqueda y mantenerse informado respecto a los avances de la ejecución. Esta fase concluye con la formulación de los requerimientos de información. Tenemos aquí el cuadro de la orientación del esfuerzo de búsqueda de información, ¿ya? O conocido como orientación del esfuerzo de búsqueda. Comienza primero con la comunicación de las necesidades de inteligencia, ¿ya? En segundo lugar, con la priorización de las necesidades de información. Pues se tiene que priorizar qué es lo que se necesita y descartar lo que ya no es muy importante, porque no hay tiempo para todo, no hay recursos para todo, tenemos que tener una buena cantidad de personal. Determinación de indicaciones, ¿no? Las indicaciones, eso vamos a verlo después, son la información que nos lleva a tener un preconcepto, algo preconcebido de lo que vamos a trabajar. La determinación de las bases para los pedidos de información y acciones de búsqueda. En quinto lugar, la determinación de los órganos de búsqueda, ¿no? Que son los órganos, los agentes de inteligencia. Aquí entran a tallar, ¿no? Con todos sus detalles como el acceso, posibilidades, adaptabilidad, multiplicidad, balance y ubicación. En sexto lugar, tenemos la formulación de requerimientos de información, ¿no? Mediante los cuales, mediante documentos denominados pedidos de información, por un lado, órdenes de búsqueda. Los pedidos de información son documentos que vienen de entidades ajenas a la entidad de inteligencia, ¿no? Que están pidiendo información. Las órdenes de búsqueda son que vienen prácticamente del propio sistema, pero de los entes superiores y otros. Y finalmente la coordinación y supervisión permanente, que ya les dije, está a cargo de un oficial o de un suboficial antiguo o el que tenga más experiencia, ¿ya? Para que ayude con su trabajo de supervisión, para que le haga el control de calidad también. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, profesor. Javier Prado, dígame. Sí, la ley 28664, que es la ley del Sistema de Inteligencia Nacional, ¿es la norma que actualmente se rige para los sistemas de inteligencia o tiene otra norma, digamos, que la haya derogado? A ver, sobre ese detalle, ¿me permites un segundito? Porque justamente ahí tenía la norma, un ratito. A ver, un momentito, lo tengo acá. ¿Cómo se llama?
Un momentito. Muy bien. Es la ley 29.915. A ver, un momentito. No, un momentito, no es. La ley 28.664, ¿no? A esa ley tú te estabas refiriendo, ¿no? Sí, profesor. Sí, es la que está vigente ahorita. La ley que modifica el decreto legislativo 1141, decreto legislativo de fortalecimiento y modernización del sistema de inteligencia nacional. Pero yo había visto otra norma, aparte de esa. El decreto legislativo 1141 del año 2012. Eso es lo que yo había visto. Claro, y esta ley que la modifica, pues justamente la ley 28664. Claro, esta ley 28664 voy a compartir con todos ustedes en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que puedan ustedes tenerla y puedan leerla con tranquilidad. Ya, un momentito. 28664. Ley 28664 PDF. Ajá. Esto estoy compartiendo en estos momentos con el doctor Carlos Julca, ¿ya? Para el link que he compartido con ustedes, para que él pueda a su vez correrle traslado a ustedes y puedan tener a la mano la ley 28664, que es la ley del Sistema de Inteligencia Nacional. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 4 de enero del año 2006, ¿ya? La ley 28664, ¿ya? Con eso ustedes pueden ver con tranquilidad en sus momentos asincrónicos y pueden analizar. Nos estamos quedando entonces para la próxima semana en etapas. Ya justamente también acaban de compartir con ustedes, ¿no? En el chat, pero yo también he compartido en el grupo WhatsApp, ¿ya? Y en el chat, con la gentileza del señor Juan Vargas, muchas gracias, señor Vargas, se ha compartido esta ley eh, sobre el sistema de inteligencia nacional. ¿Alguna pregunta final para ya culminar, por favor, con esta clase? Doctor, buenas noches. Le habla Leonel Celebra. Sí, señor Celada, dígame. ¿Cómo estás? No, algo breve, por favor. Me acabo de incorporar el día de hoy. Por favor, si me podrían agregar a su grupo de WhatsApp para que pueda Sí, recibir no se mayor... preocupe. El grupo de WhatsApp, bueno, no hay ningún grupo de WhatsApp. Yo comparto con el coordinador del curso, que es el doctor Carlos Julca, y él seguramente va a coordinar con todos ustedes, ya en vía interna, ¿ya? Ahí tenemos toda esa información, ¿ya? Y también el video que hemos puesto hoy día, que hemos compartido con ustedes, también está en el WhatsApp para que él pueda compartirle a ustedes, ¿ya? Y también la presente exposición. Nos estamos quedando en etapas de de la orientación del esfuerzo de búsqueda de la información. Y el libro, me gustaría compartir mi libro por este medio, pero la otra vez traté de hacerlo y no pude. Déjame ver esto.
López, SharePoint, a su ordenador. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si sale o no sale. Qué raro. A ver, vamos a salir de acá. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi libro? Oreo. Acá está. Ojalá que salga, a ver, ojalá que resulte. Sí, ya compartí mi libro con ustedes por este chat. Ya lo pueden ver, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Ok, entonces nos estamos viendo el próximo lunes, Dios mediante, y tranquilos con los resultados deportivos. En realidad, póngase la mano en el pecho, ¿no? En el primer tiempo, prácticamente de milagro, hemos terminado con un empate 0-0, ¿no? Porque parecía que nos iban a meter unos cuantos goles los australianos en el primer tiempo, ¿ya? Y en segundo lugar, si con la justa le hemos podido ganar a Nueva Zelanda y hemos sufrido, e inclusive hasta el final hemos perdido con Australia, entonces, ¿qué papel íbamos a ir a hacer al Mundial con equipos como Francia y Dinamarca? Pues, ¿no? Piensen, ¿no? O sea, también hay que ser realistas, ¿ya? Y la verdad, lo más importante, lo más rescatable de lo ocurrido en el partido, con el partido del día de hoy, es que ya nos vuelve a aterrizar a todos, a, a- a poner los pies en la tierra, ¿no? Y el Perú vuelve a la normalidad, ¿no? Y nos hace prácticamente abrir los ojos, ¿ya? A buen entendedor, pocas palabras, ¿ya? Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo Gracias, lunes. doctor. Gracias. Gracias, profesor, que le vaya bien. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor.